El Ejecutivo hará uso de su capacidad y facultad de emitir un reglamento general a la ley del uso progresivo de la fuerza para, dentro del marco jurídico nacional, entregar a la policía lo que el legislativo le negó. Esta fue la respuesta del Ministerio de Gobierno ante la decisión de la Asamblea de no acoger el veto presidencial, que según el régimen corregía algunos vacíos legales que limitan la capacidad de acción de la Policía Nacional. Siete de la mañana con 37 minutos, 7:37 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra primera invitada. Se trata de la experta en seguridad, Carolina Andrade, que nos acompaña vía telemática. Carolina, qué gusto saludarle. Buenos días. Bienvenida, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hace pocos días, el presidente de la República designó a su consejero presidencial, Diego Ordóñez, exlegislador, como nuevo secretario nacional de seguridad. Él ha dicho que tratará de desarrollar las capacidades de inteligencia y tecnología del Estado, y esos serán los dos grandes ejes de su plan de seguridad. No conocemos cuánta experiencia tenga el señor Ordóñez en materia de seguridad, pero ha dicho que ha venido trabajando varios meses en la temática de manera previa a su designación y que tiene claros cuáles son los lineamientos bajo los que el gobierno del presidente Lasso plantea dirigir la seguridad. ¿Y qué expectativas genera esta designación? Usted que está que sabe del tema, conoce si el señor tiene o no conocimientos de materia de seguridad. ¿Qué expectativas podemos tener los ecuatorianos de que esta designación en algo ayude a enfrentar la ola de inseguridad que vive el país? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Licenia, un gusto saludarles. Buenos días, Alexis. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos siguen. Bueno, creería que hay dos elementos para el análisis. Uno, el formal institucional, y otro, digamos, de lo que constituye las prácticas que estamos observando dentro del sector seguridad. En lo formal institucional es importante que la gente que nos escuche sepa que esta no es una innovación, no es algo que es algo nuevo creado por decretos. Al contrario, es una institucionalidad que se creó en el año 2009. Si revisamos las atribuciones y funciones que se colocan en el decreto, son las mismas que están en la Ley de Seguridad Pública y del Estado y que eran cumplidas por el anterior Ministerio Coordinador de Seguridad, que fue destruido y que fue eliminado en 2017 mediante decreto, y a partir de eso no teníamos un ente a cargo de coordinar al sector seguridad. La función de este organismo, que no es un organismo ejecutor de presupuestos, sino es un organismo que se encarga de planificar y de coordinar las acciones dentro del sector, pero sí se encarga también de mirar cuáles son las prioridades de inversión pública también para el sector seguridad, es lo que debería cumplir este organismo de esta nueva Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como se la ha llamado, para, me imagino, evitar el tema político de que sería que se está reconstituyendo el Ministerio Coordinador de Seguridad, que es un tema que hemos venido varios analistas insistiendo como una necesidad, porque al haber eliminado esa estructura, se pasó esa responsabilidad al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, dependiendo de la figura que estaba al frente de estas carteras de Estado. Si había una figura más o menos, entre comillas, fuerte, entonces a ellos se les delegaba, pero sin un equipo técnico que pudiera cumplir las funciones adecuadamente. Entonces, empezaría por eso, indicando que no es algo nuevo, sino es algo que ya existía. En cuanto a las acciones, digamos, prácticas de la institucionalidad, bueno, el señor Diego Ordóñez no ha demostrado conocimiento en esta área. A partir de sus entrevistas, lo que se observa es que cree que el sector seguridad solamente se concentra en los temas de inteligencia y de tecnología del Estado, lo cual a mi modo de ver me parece un error. Y también creo que responde esta designación a una disputa interna dentro del sector seguridad. Porque si vemos, todo el sector seguridad está bajo responsabilidad de servicio pasivo tanto de Fuerzas Armadas como policía. Entonces existe mucha rivalidad e interés de protagonismo por los diferentes actores, tanto por quien está al frente del CIES como quien está al frente del Ministerio del Interior y Defensa. Entonces, creo que eso también se mostró durante las movilizaciones, ese interés de protagonismo, el interés de estar junto al presidente en los viajes al extranjero, como en Israel, pero al final sin tener resultados reales para la ciudadanía en los temas de seguridad. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Buenos días. A ver, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención con respecto de lo reactivo que es el gobierno en materia de seguridad. Ahora, primero se les ocurrió como gran idea crear el Ministerio del Interior, algo que también ya lo teníamos antes, Ministerio del Interior que se ocupaba de los temas de seguridad
y la Secretaría de la Política, de los temas de la política. Ahora lo han dividido en dos, ¿no? Interior y Gobierno, primero. Entonces, ¿con base a qué? ¿En qué? ¿Algún estudio técnico o solo las cifras que se dispararon? Bueno, ahora también vienen por la creación de esta Secretaría de Seguridad y encargan a Diego Ordóñez, como que si también no tuviera el país más personas capacitadas como para encargarse del tema de seguridad, pero termina siendo Ordóñez una persona muy cercana a Lazo. El tema es que en un asunto tan importante, tan vital como es la seguridad, el gobierno sigue improvisando. Yo no veo un norte, no veo un plan, no veo una estrategia. ¿Usted ve en esto que sí, en realidad, ya como que el gobierno dice, bueno, ahora como van a crear la Secretaría de Seguridad, capaz y cogen un norte y empiezan a trabajar y ponen a funcionar todo el sistema de seguridad y tal, pero o sigue siendo parte de la improvisación esta última decisión que ha tomado el presidente? Bueno, a partir de los primeros pronunciamientos, entendería que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado va a plantear el plan de seguridad integral. Sin embargo, a partir de los pronunciamientos, como decía, no solamente se limita al eje de inteligencia y tecnología del Estado, que realmente no sé a qué se refieren, tal vez debería ser de seguridad e información del Estado. Entonces, lo que yo miro en los pronunciamientos que estamos observando hasta el momento es que la principal preocupación es estar listos en caso de que exista una nueva movilización social. Esa es la mayor preocupación del gobierno en el ámbito de seguridad, lo cual es una equivocación, porque eso tiene que resolverse a través de la gestión política adecuada de las demandas de los diferentes sectores sociales y no estar concentrando todo el contingente y el tiempo que debería estar destinado para pensar un verdadero plan de seguridad que integre las capacidades de la policía y Fuerzas Armadas, de inteligencia, para poder disminuir la tasa de homicidios, para poder abordar las estructuras de la delincuencia organizada, para seguir los flujos financieros ilícitos de las organizaciones criminales. Para eso debe estar concentrado el tiempo de esa Secretaría de Seguridad Pública en definir las prioridades para cada uno de los miembros del sector, porque como decía, hay muchos intentos de protagonismo al interior del sector seguridad, entonces eso también creo que ha disminuido la capacidad de organización y de distribución adecuada de prioridades y de tareas. Y no vemos justamente que esa constituya una prioridad real, porque hemos pasado ya ¿cuánto tiempo? 1 año y casi 4 meses, no tenemos una respuesta real. Se apostó por esta estrategia de contención que fue la que anunció el ministro del Interior. Se acabaron los meses, se acabó el estado de excepción, pero no se ha visto una reducción en cuanto a la tasa de homicidios. Solamente para indicar algo a quienes nos escuchan, hasta el 8 de agosto, hasta el día de ayer, teníamos registrados un total de 2.386 homicidios. Esto ya significa un incremento del 217% en comparación al año pasado. ¿Nos repite la cifra, por favor, doctora? 2.837 homicidios es lo que tenemos registrado hasta el 8 de agosto del 2022, ¿no? Y claro, y si miramos eso en comparación a lo que es el año pasado, vemos un incremento de aproximadamente 217%. La cifra exacta, perdón, 2.486 homicidios al 8 de agosto de 2022, lo que significa un incremento del 217 a comparación del año pasado, 8 de agosto del 2021. A este ritmo cerraríamos el año, y justamente estaba revisando eso esta mañana, a una cifra de 4.058 homicidios, manteniendo el mismo ritmo, sin pensar que pueda eso generar un incremento durante los próximos meses, más o menos calculando una tendencia a lo que se ha observado hasta la dinámica, hasta el mes hasta el 8 de agosto que tenemos las cifras, lo que significaría que cerraríamos el año con una tasa de homicidios del 22.97. Eso significa un aumento a la tasa que cerró el año 2021 de 14.5. La tasa de 22.97 significaría casi 4 veces más a la tasa de homicidios que teníamos en el año 2017. Y lo que estamos viendo es que realmente los medios de comunicación, la información sí ha reducido en cuanto a la visibilización de estos casos. No se observa tanto como lo veíamos en meses anteriores. Es un poco difícil acceder a los datos y poder tener las cifras oficiales y también mirar que no ha disminuido este nivel de violencia. Yo veía en redes sociales, por ejemplo, hay una cuenta que procesa bastantes datos. Carlos Oporto mostraba algunos datos sobre algunas
recortes de prensa sobre niños que continúan siendo víctimas en medio de balaceras en ciudades como Guayaquil, por ejemplo. Entonces, es como que no ha bajado esa violencia, se mantiene. La estrategia de contención no generó ningún efecto real, no vemos una intervención integral que vaya realmente a buscar las causas de fondo, pero sí vemos una especie de bajar el volumen a esos niveles de violencia que no se está visibilizando como lo veíamos en los meses anteriores. Sin embargo, vamos a cerrar el año con una tasa, como decía, 4 veces más del año 2017. Esas cifras que usted acaba de mencionar, Carolina, reflejan que las estrategias que ha aplicado hasta el momento el gobierno en materia de seguridad simplemente no han dado resultados. Por el contrario, no se ve una disminución en todos los índices que usted acaba de explicar. Y a eso hay que sumarle pues todos los problemas de seguridad que enfrentamos. Continua crisis de seguridad pública, problemas crecientes de narcotráfico, violencia en las cárceles, masacres carcelarias, etcétera, etcétera, y violencia en la calle. Ante eso el gobierno ha reducido el tema de la seguridad a la inteligencia y la tecnología. ¿Qué más necesita el gobierno para poder enfrentar esta crisis? Mire usted que se ha aprobado en la Asamblea Nacional la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, las observaciones del presidente de la República no han sido tomadas en cuenta, la Asamblea se ha ratificado en 2021 y el gobierno señala que va a ser vigentes sus observaciones a través de un reglamento. ¿Hasta qué punto ese tipo de pugnas entorpecen el tema de la seguridad? A ver, para el tema de seguridad ciudadana, que está competencia, ¿no es cierto?, al Ministerio del Interior a cargo de la Policía Nacional, principalmente hay 3 ejes: el eje preventivo, el eje de inteligencia y el eje de investigación. Cuando se quiere apostar realmente por las causas reales de los temas de seguridad, se tiene que invertir en el eje preventivo. ¿Qué significa eso? Tenemos que repotenciar las unidades de policía comunitaria, tenemos que darle al policía las herramientas básicas para que pueda cumplir su trabajo, ¿no es cierto?, para la seguridad ciudadana. Y de ese sentido podremos evitar que se cometan los delitos, que se cometan los homicidios, que se cometan, ¿no es cierto?, la violencia contra los ciudadanos. Pero si apostamos todo ya al eje de inteligencia e investigación, quiere decir cuando ya se cometieron, ¿no es cierto?, los delitos y no estamos trabajando sobre la prevención, entonces ahí vemos también que existe una falta de orientación en cuanto a las prioridades que debería tener el gobierno. Obviamente es importante invertir recursos tanto para desarrollar capacidades técnicas, humanas, tecnológicas, para inteligencia e investigación, para enfocarse en la identificación de estructuras y poder mirar los flujos financieros ilícitos de estas estructuras criminales. Está adecuada la forma también de abordaje, pero no podemos descuidar lo otro. En ese sentido, solamente vemos ciertas acciones un poco dispersas por parte del ministro del Interior. Ciertas semanas se retoman, otras semanas se deja de lado de estas reuniones con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Esta semana estuvieron en Cachi, pero por ejemplo no se ve como algo permanente, no se ve cuáles son los resultados que se espera de esas reuniones, si eso va a estar integrado en un plan, pero a cuánto tiempo va a tomar retomar toda esa información que se está recolectando a nivel territorial para integrarlo en el plan. O sea, entonces como que no se ve, simplemente es como que vamos a decir algo para que justamente no generemos críticas, pero no vemos hacia dónde queremos esto plantear. También no nos olvidemos que hay este ofrecimiento de los 1.200 millones para la policía, invertirlo de aquí hasta 2020, aquí durante los próximos 3 años ya que quedarían de periodo presidencial. Pero yo me pregunto, hemos estado esperando casi más de 8 meses para que se ejecuten los 11 millones que se ofrecieron para Guayaquil y recién la semana pasada se entregaron 43 patrulleros, 43 camionetas que van a servir para el trabajo de patrullaje. Entonces estamos avanzando muy lento, sin prioridades, y la prioridad política está enfocada, ¿no es cierto?, en el tema de gobernabilidad, de estabilidad, como digo, con el tema de inteligencia, de poder mirar qué es lo que están haciendo los diferentes sectores y a partir de eso poder tomar acciones para evitar una nueva movilización. Esa es el análisis a partir del discurso de los actores involucrados en el sector de seguridad. Ahora, con la ley de uso progresivo de la fuerza, eso era una excusa que tenía el gobierno, ¿no es cierto? Dijo, bueno, no podemos actuar porque la policía no... Exactamente, la policía no puede actuar a nivel político, ese era el discurso. Cuando hemos visto que la policía ha actuado de manera eficiente, cuando tiene un respaldo de liderazgo político detrás, cuando sabe que está respaldado por las autoridades y cuando sabe que tiene, ¿no es cierto?, el apoyo, lo vimos durante las manifestaciones. La policía actuó de acuerdo a lo que se dispuso a nivel de las decisiones político-estratégicas y ellos cumplieron las disposiciones que se dieron. Entonces, las mismas disposiciones con lo mismo debería suceder en los ámbitos de seguridad ciudadana. No hay necesidad de generar, digamos, esa excusa de que no hay un marco legal. No había esa excusa, se construyó el marco legal que retoma básicamente lo que ya dicen los organismos internacionales, lo que dice nuestra Constitución, pero hay un tema que le molesta claro al gobierno, es que la ley fue muy puntual en
hablar sobre las excepciones. Y ahí viene, por ejemplo, el uso de animales en el escenario específico de actuaciones para el orden público. Entonces, claro, no dice, y dice claramente, se prohíbe que se usen animales para escenarios de orden público, ¿no es cierto? Pero dice que pueden continuar a utilizar estos animales para actividades como lo que realiza antinarcóticos o temas preventivos en diferentes ámbitos. Entonces, ahí no hay, digamos, una obstrucción a las capacidades de la policía, porque lo que hizo la ley es insistir en eso, y creo que el respaldo que tuvo a nivel político era esperado que se dé, y yo creo que lo que se vivió durante los 18 días de movilización también demostró a la bancada de Pachacutic, sobre todo, que esta ley no buscaba criminalizar, ¿no es cierto?, los espacios de protesta, sino al contrario, poder limitar el uso de la fuerza en escenarios que deben ser manejados como excepcionales. Me queda una duda. Empezó hablando sobre el funcionamiento de las UPC. Hace un par de meses específicamente, en este espacio, la secretaria de Seguridad del municipio de Quito, la señora Daniela Valareso, hizo una revelación, Carolina. Dijo que más del 50% de las unidades de policía comunitaria de Quito no funcionan las 24 horas del día. Entonces, si no funcionan las 24 horas del día, por la razón que sea, si no hay plata, no hay policías, qué sé yo, tienen que darle un uso, pues, si no, ¿para qué están esas instalaciones? Por un lado, y por otro, usted se refería, y eso es algo que también yo suelo hacerlo acá todo el tiempo, a los famosos 1.200 millones. Ese ofrecimiento lo hizo el presidente Lasso en abril. Estamos a agosto y todavía no sabemos cuántos de los 1.200 millones de dólares ha destinado para el tema de seguridad, o si, por ejemplo, parte de esos 1.200 se va a utilizar en la creación de la dichosa secretaría que va a estar en manos de Diego Ordóñez. Bueno, por el primer tema de las UPCs, la verdad que no me sorprendería que esa cifra sea real. Desconozco, digamos, una cifra real de cómo esté la infraestructura y el funcionamiento de las UPCs en Quito, pero creo que eso está muy cercano a lo que los ciudadanos percibimos, ¿no es cierto? Que no hay una respuesta inmediata por parte de estos espacios que fueron concebidos justamente para trabajar junto a las comunidades, junto a los barrios, para construir esa convivencia ciudadana, esa buena vecindad, porque muchos también de los temas que suceden a nivel, ¿no es cierto?, ya a nivel local, es muchas veces las diferencias que existen entre vecinos que hay que resolver, pero también el uso de esa información que se genera, esa confianza entre las comunidades, entre los vecinos, para poder estar preparados y la policía pueda actuar adecuadamente en situaciones de inseguridad o de violencia. Entonces, creo que ahí hay un tema que creo que sí puede cumplir un rol de apoyo en este caso en el que el Estado está totalmente ausente. Los gobiernos autónomos, los gobiernos locales pueden cumplir un apoyo para poder generar justamente condiciones adecuadas para que puedan funcionar estas infraestructuras ante la ausencia del Estado. Es lo que nos queda, digamos, como un espacio a los ciudadanos para poder repotenciar esto y poder trabajar el eje preventivo más la recuperación y apropiación del espacio público. Entonces ahí creo que hay un tema fundamental que justamente hay que mirar cómo los candidatos pueden plantear respuestas adecuadas a esta temática. Y por otro lado, claro, yo creería que de acuerdo a las atribuciones que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, no va a manejar presupuesto, pero sí puede determinar algunas prioridades para el sector, para ejecución de esta cifra. Y creo que también vino un tema justamente de disputa al interior del sector seguridad, porque ¿por qué se ofrece un monto de ese tamaño a la policía y no de la misma forma a las Fuerzas Armadas? Parece que deberían todos actuar de manera coordinada, pero la realidad no es así. Entonces hay mucha rivalidad en ese sentido y claro, pueden haber intereses que estén ahí, ¿no es cierto?, tratando de mirar hacia dónde se van a destinar esos recursos, si es que se destinan, si esos recursos van a estar principalmente enfocados en, ¿no es cierto?, en pago corriente o en lo que es gasto corriente con la incorporación de nuevos efectivos de la policía, o si también van a estar destinados o qué porcentaje va a estar destinados a proyectos de inversión, de fortalecimiento de capacidades, tal vez no solamente de policía, sino de todo el ámbito de seguridad. Sin embargo, claro, el ministro del Interior se ha apropiado justamente de esa propuesta, pero no olvidemos tampoco, y ahí queda también una gran interrogante, también está caminando el juicio político dentro de la Asamblea hacia el Ministerio, hacia el ministro del Interior. Entonces, ¿qué va a suceder en un escenario así? Tal vez también la designación de Ordóñez responde también a preparar un escenario de transición entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Ministerio del Interior. Hay muchas interrogantes ahí que se
que se podrían manejar, ¿no? Y sobre todo también creo que el rol, bueno, al fin y al cabo se coloca un civil, porque independientemente, digamos, del perfil que tenga, sabemos que Lazo no tiene muchos perfiles en donde seleccionar o escoger para miembros de su gabinete. Entonces, al colocar un perfil civil y de cercanía al presidente de la República, con confianza al presidente de la República para que coordine y maneje un sector, y ya lo dijo el mismo ahora secretario de Seguridad Pública en varias entrevistas, se evidenció descoordinación durante el proceso, durante las movilizaciones, durante la forma de respuesta. Entonces, podríamos ver también ahí, ¿no es cierto?, un interés de generar un orden en ese espacio donde vimos a un secretario de inteligencia haciendo ruedas de prensa, participando en medios cuando ese no es su rol, un poco bajo ese desorden que se generó durante el proceso de movilizaciones, ¿no?, desde el espacio de seguridad. Carolina, ¿qué se gana al no reconocer que se equivocan? O sea, digo yo, es honesto también, ¿no? Reconocer cuando se equivocan. El volver a poner una institución como una Secretaría de Seguridad, que antes conocíamos como el Ministerio Coordinador de Seguridad, es algo que les permitirá coordinar de mejor manera las acciones para enfrentar la inseguridad en el país. ¿Pero qué se gana con no reconocer que se equivocaron? Totalmente, creo que los que perdemos somos los ciudadanos, porque hemos perdido cerca de, ¿cuántos? 5 años desde que se eliminó este espacio. Se perdió una planificación que probablemente no estaba alineada a nivel político estratégico con el nuevo gobierno, pero ya había unas capacidades instaladas que debían ser reorientadas. Eso es lo más adecuado en un presidente, en un gobierno que es responsable con los recursos, pero también con los ciudadanos y con sus expectativas, y en un ámbito tan delicado como la seguridad. Entonces, claro, y ahí tenemos dos temas que no fueron reconocidos: la restitución del Ministerio del Interior, y después la restitución ahora del Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Pública del Estado, que cumplen el mismo rol. Y claro, queda algo que hemos también insistido en, que se restituya el Ministerio de Justicia, porque el SNAI, ¿no es cierto?, está todavía ahí muy debilitado, sin capacidades humanas, sin capacidades presupuestarias. Hay la idea de que esto se integre dentro del Ministerio del Interior, lo cual a mí me parecería un error, porque no necesitamos que haya una presencia masiva al interior de las cárceles de la policía. La policía tiene que enfocar sus capacidades, ¿no es cierto?, en los temas de seguridad ciudadana y no en los temas de rehabilitación social. Por el momento era una medida adecuada, pero lo que se tiene que hacer es construir una institucionalidad fortalecida, capacitada y especializada en ese ámbito, que pueda tener controles cruzados con la policía, pero que no tenga el monopolio total la policía al interior de las cárceles. Debemos sacar a la policía de las cárceles y enfocar estas capacidades en los temas de seguridad ciudadana. Sin embargo, no sé todavía cuánto tiempo más debemos esperar para que esto también sea reconocido y se tome, y no se tome una decisión equivocada de colocarlo bajo responsabilidad del Ministerio del Interior. A ver, Carolina, yo quisiera que usted se refiera a dos temas. Porque además me llamó mucho la atención cuando habló de la designación de Ordóñez. Claro, termina siendo una persona y un funcionario muy cercano a Guillermo Lasso, probablemente, como decía Licenia en la introducción, no con el perfil adecuado para manejar la seguridad, pero vimos que puso a quien hoy está ministro de Finanzas de gobernador del Guayas, y ya vimos lo que pasó con Guayas y con Guayaquil, ¿no? Hoy es una de las ciudades más inseguras, no solo del país, sino del mundo. A ver, primero quisiera un comentario suyo sobre datos que circularon hace un par de semanas. La empresa Sid Gallup hizo un estudio de opinión, 1.200 casos en el Ecuador y así en varios países de la región, y de esa encuesta se arroja que con el 43% el Ecuador es el tercer país del continente que más casos de robos, de asaltos, de inseguridad reporta, por un lado. Por otro, refiriéndome nuevamente al tema de Ordóñez, ¿por qué el presidente? Si, a ver, regreso a ver, veo mi gabinete y veo a Ordóñez, a Arosemena, al Aparicio, a todos esos. Ninguno tiene perfil como para encargarse de la seguridad, pero al otro lado está la academia. Están gente que ha hecho estudios en criminología, en antropología, etcétera, etcétera. ¿Por qué no regreso a ver a otros espacios en donde seguramente sí deben haber cuadros, como por ejemplo la señora Carolina Andrade, que es una especialista en materia de seguridad? O sea, ¿por qué el presidente no sale de ese encuadre, de esa burbujita del Ecuador libre y busca en realidad a los mejores y a las mejores ecuatorianas, ecuatorianos, para integrarse a su equipo y poder resolver los problemas de seguridad? Yo creo que hay varios temas de fondo. El primero, obviamente, al ser el ámbito de seguridad y en el contexto de las movilizaciones, el primer mandatario, el presidente, no se va a arriesgar, entre comillas,
a colocar ahí una persona que no cumple un rol político cercano de él. Deberíamos decir, no, pero el ámbito de seguridad tiene que ser manejado por alguien técnico, pero lamentablemente hemos visto que hemos continuado con esos intentos de politizar el ámbito de seguridad. Entonces, ahí tenemos un tema, ¿no? No se va a colocar a alguien ahí que tenga realmente una experticia y un conocimiento técnico, porque necesita tener esa confianza política mucho más cuando se piensa que la seguridad tiene que estar al servicio político para, ¿no es cierto?, el tema en contexto, un escenario de movilización. No olvidemos lo que pasó también con el tema del Consejo de Participación Ciudadana, cuando se militarizaron las instalaciones para hacer esa transición entre el anterior presidente del Consejo de Participación. Entonces son escenarios en el que un técnico no se va a prestar para utilizar de esa forma la fuerza pública, lo cual es un error porque la fuerza pública lamentablemente está sufriendo las consecuencias de esa politización. 2017, la policía de Ecuador es la segunda mejor evaluada de América Latina. Actualmente debe estar casi entre las últimas con un nivel de un 24%, pasando de un 53 a un 24% de confianza. Eso es crítico en un escenario también en el que el crimen organizado aprovecha justamente de esa falta de confianza para continuar a realizar sus actividades. Eso por un lado. Por otro lado, también existe otro tema. Todos estos años que ha existido una persecución, ¿no es cierto?, a nivel de Contraloría y a nivel de otros organismos, genera miedo a los perfiles técnicos de poder incorporarse en el servicio público porque no se siente respaldo por parte de las autoridades ni de nadie para poder cumplir su misión y su trabajo adecuadamente. Y eso se mira incluso actualmente. Si vemos el nivel de ejecución del SNAI, miraba, no actual, pero hace algunos meses, no se ejecutaba el poco presupuesto que tenían porque se caían los procesos, porque no se generaban los temas, entonces existe también un miedo de incorporarse, y no solamente en el ámbito de seguridad, sino en varios sectores del Estado que no hay ese interés de incorporarse ahí porque ¿cuál es el costo-beneficio? Ahora, el presidente se ha rodeado de personas que están en una dinámica de vida pública, vida privada, es decir, entonces lamentablemente, ellos tienen una costumbre de trabajar de martes a jueves, cuando sabemos que quienes trabajamos en el sector público trabajamos 24/7, no hay horarios y se genera una dinámica permanente de trabajo, no un trabajo de martes a jueves y pasar el fin de semana de vacaciones en la playa o en la familia, etcétera. Entonces, esa dinámica no se observa tampoco, existe, es muy débil en este momento porque hay otra dinámica que fue traída desde un sector que no corresponde al sector público. Carolina. El tema de la encuesta de Sid Gallup. El tema de la encuesta de Sid Gallup es una encuesta, ¿no es cierto?, que mide más el tema de percepciones. Entonces, ahí lo que estamos viendo es algo que no se ha hablado mucho en el Ecuador, porque claro, todo el interés está focalizado en lo que pasa en las muertes violentas, en la tasa de homicidios, pero aquí lo que nos está diciendo que Ecuador, después de Guatemala y Nicaragua, y por encima de México y Colombia, ¿no es cierto?, es donde más se denuncian ser víctimas de robo y asalto. Eso, una encuesta de percepciones de la ciudadanía que debería contrastarse con los niveles de denuncia que seguramente serán mucho más inferiores porque no hay ese interés por parte de la ciudadanía de presentar denuncias, porque se sabe que no va a haber una respuesta por parte del sistema de justicia. Entonces lo que estamos viendo ahí es el nivel de inseguridad que siente la población. Por eso en todas las encuestas tenemos que sale entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía y se está esperando respuestas por parte del gobierno, quien tiene la atribución en la Constitución de garantizar la seguridad integral. Y como decía, ahí el rol de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados es incorporarse, integrarse en el eje preventivo y poder de esa forma, de manera ordenada, apoyar esta atribución que tiene el Estado en el eje preventivo, sobre todo en los temas de recuperación, apropiación del espacio público y otras actividades que pueden ser complementarias al trabajo de la policía y del Ministerio del Interior. Para finalizar, Carolina, yo le quería preguntar, se estima, hay una investigación que estima que hay entre 2.000 y 5.000 millones de dólares anuales que son producto de actividades ilícitas en nuestro país. Hace unos días supimos de un operativo efectuado por la Fiscalía denominado Danubio, en el que se vendían cargos en el IES, en las aduanas, por precios exorbitantes de hasta 3 millones de dólares. Y ese caso salpicaría a algunos funcionarios, a un ex consejero ad honorem del gobierno, y parece ser que también por allí algún legislador. ¿Qué decir frente a ese tipo de actividades ilícitas? Pues, ¿es verdad que se mueve tanto dinero en una actividad ilícita de entre 2.000 y 5.000 millones de dólares anuales? Sí, efectivamente. Ese es un informe que fue presentado por un centro de investigación de estudios que se llama Global Financial Integrity, que se encargan de hacer un análisis de flujos financieros ilícitos, entre ellos lavado de dinero.
Y claro, según ellos, en Ecuador los ingresos delictivos estarían rondando entre 2.100 y 5.400 millones de dólares por año. De eso se lavarían entre 1.500 y 3.800 millones al año. Entonces, cuando escuchamos eso decimos, bueno, ¿dónde pasa todos esos recursos? ¿Cómo se lavan todos esos recursos? Tenemos a veces la imagen, ¿no es cierto?, del dinero en efectivo, de la incautación. Recientemente hubo la incautación de la identificación de 8 millones de dólares en efectivo que estaba en la casa de una persona que había ejecutado un sicariato en Guayaquil. Pero eso es un puntito dentro de todo lo que significa esta dinámica de flujos financieros ilícitos, y justamente coincide con que se estaba ofertando la compra del puesto de jefe de operaciones de la aduana por 3 millones de dólares. Cuando uno escucha eso, si quiere pensar cuál será el rendimiento que espera esa persona al comprar un puesto en la aduana, quien está a cargo de mirar qué se vigila, qué no se vigila, qué se realiza inspección, qué no se realiza inspección, qué es lo que hay que verificar en términos de volumen y de cantidad de lo que se está enviando. Y claro, se mencionó también que estaban involucrados algunos actores del sector exportador. Y dentro de los estudios que se realiza por parte de este centro de investigaciones, justamente hace la identificación de una tipología de lavado de dinero utilizada a través del mercado, a través del comercio. ¿Tuvimos algún inconveniente? Bueno, tenemos allí... ¿Aló? Sí, ahí le escuchamos. No sé en qué parte se cortó, pero lo que mencionaba justamente es que dentro de estos valores y dentro de lo que se escuchó justamente de la compra, del intento de compra o de la oferta que se hizo por comprar la posición de jefe de operaciones de la aduana por 3 millones de dólares, uno podría pensar, bueno, ¿cuánto dinero está detrás de todo esto? ¿Cuánto se está realmente jugando? Y este informe habla justamente de cerca de 2.500 millones de dólares que estaría entre discrepancias de lo que se declara formalmente de exportaciones y de lo que realmente se está enviando. Entonces ahí tenemos un valor que podría ser objeto tanto de evasión tributaria como de dinero ilícito que sale del país para colocarse en otras cuentas internacionales y con el interés también de no pagar impuestos o no pagar el impuesto de salida de divisas, etcétera. Entonces ahí tenemos actividades delictivas que pueden estarse generando no solamente desde la visión, ¿no es cierto?, del uso de efectivo como mecanismo de lavado de dinero, sino ya mecanismos mucho más complejos, sofisticados, que utilizan en este caso estructuras del comercio internacional para trasladar estos recursos obtenidos de manera ilícita o para evitar pagar impuestos y enviarlo fuera del país. Esto es una tipología que es reconocida a nivel global, que es la tipología vinculada de lavado de dinero vinculada al comercio internacional, que poco se analiza y que de hecho debería ser una responsabilidad del subsistema de inteligencia tributaria y aduanero que forma parte del Sistema Nacional de Inteligencia del Ecuador. No olvidemos que en el 2013 y 2014 se los incorporó como subsistemas de inteligencia, pero lamentablemente parece que las prioridades están en otros temas, ¿no? Muy amable, Carolina, muchísimas gracias, siempre muy interesante conversar con usted.